El día de hoy queremos hablar un poco acerca de el hecho que Dios quiere usar nuestras vidas como una herramienta de transformación. Dios quiere usar nuestras vidas o quiere usar tu vida como una herramienta de transformación. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Qué le parece si oramos antes de comenzar? ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias, venimos una vez más delante de tu presencia, agradeciéndote, Jesús, lo bueno, lo excelente que tú eres para con cada uno de nosotros. Señor, nos acercamos una vez más a tu palabra, al trono de tu gracia, y pedimos, Señor, que seas tú quien hable, quien ministre nuestras vidas. Queremos, Señor, no solamente oír tu palabra, sino ponerla en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hacedores de ella. En el precioso y dulce nombre de Jesús lo pedimos. Decimos entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos este versículo que nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre creo yo que nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, yo creo que la voluntad de Dios es que Él quiere usar tu vida, mi vida, como un instrumento o una herramienta de transformación. Pero para esto, Dios tiene que primero transformarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros. Y este versículo me encanta por esto, porque nos dice primero, mire, el problema es que nosotros imitamos las conductas y las costumbres de este mundo. Si usted mira la iglesia el día de hoy, no es diferente en ninguna forma. Deberíamos de serlo, pero lamentablemente usted no mira diferencia entre la vida del cristiano y la vida de un no cristiano. Vivimos de la misma manera, nos conducimos de la misma manera, costumbres de la misma forma. Pero creo yo que el motivo, la razón, es porque no hemos entendido. Es porque no le estamos permitiendo a Dios que haga la transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Este mundo tiene conductas y costumbres que van completamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Más bien, en lugar de imitar las conductas y las costumbres, debemos dejar que Dios los transforme ¿en qué? En personas nuevas. En personas nuevas, dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando examinamos la vida de los creyentes, nos damos cuenta que algunos de ellos no han agarrado la onda todavía. Aunque decimos estar en una vida nueva, que tengo vida nueva, pero no la vivimos. Dice: en cambiarles la manera de pensar, porque creo yo que ahí radica el problema. Dice: entonces, cuando nosotros le permitamos a Dios, cuando nos neguemos a conducirnos como el mundo se conduce, cuando nos neguemos a no nosotros adaptarnos a las costumbres de este mundo, entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Este es el problema, este es el dilema, que todo lo que nosotros sabemos
Escuche, todo lo que nosotros sabemos en nuestras mentes de ser verdadero forma una convicción. Cuando yo creo algo como una verdad absoluta, esto viene a ¿qué? A formar una convicción en mi corazón. Y esta convicción en nuestros corazones se traduce en una acción. O sea, yo acciono, yo me conduzco, yo hago de acuerdo a la convicción que se formó por haber creído una verdad. Por lo tanto, primero debemos renovar nuestras mentes. Ya venimos, escuchamos el mensaje, aceptamos a Jesús, le invitamos a que venga a nuestra vida, supuestamente nacimos de nuevo. Ahora tengo que empezar a renovar mi mente, a cambiar la forma en como yo pensaba. ¿Por qué? Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay mucha gente que todavía sigue haciendo los mismos hábitos de antes. ¿Por qué? Porque hay una verdad que él creyó, que lo llevó a tener una convicción en su corazón y sigue actuando de la misma forma. En el libro de Efesios, para que me entienda lo que estamos hablando, Efesios 2, 1 al 3, la Escritura nos dice lo siguiente. ¿Antes de qué? Antes de convertirnos, antes de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Mire qué tremendo, escuche. Antes, cuando yo no era cristiano, cuando usted no era creyente, que dice, primero estábamos muertos. ¿Cuántos esperan ustedes, o cuántos de ustedes esperan que un muerto obedezca? Es imposible. Él ya no está ahí, está muerto. No puede obedecer. Dice, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. O sea que fueron los pecados los que nos llevaron a la muerte. ¿Que no dice eso la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues la paga del pecado es muerte. Versículo 2 nos sigue diciendo, vivían en pecado. Escuche, esto vivían en pecado. Lamentablemente muchos todavía viven en pecado. Eso ya no puede ser así. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Ahora esto está duro por esta razón. Porque ¿cuántos se han puesto a pensar que antes de venir a Cristo Jesús, a quien obedecíamos era el diablo? ¿Cómo? Bueno, si yo hacía lo que se me daba la gana y desobedecía, vivía bajo la instrucción, bajo la dirección del diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Yo no sé si usted le agarró la onda. Ese mismo espíritu satánico del diablo, de desobediencia, es el que sigue actuando en el corazón de quienes, de los que se niegan. ¡Wow! Es que una cosa es no saber, pero es una cosa muy diferente saber y negarme a obedecer. ¿Se da cuenta del problema? Es que yo puedo estar en la iglesia, pero seguir negándome a obedecer a Dios. Si soy un verdadero creyente, si en verdad he nacido de nuevo, no puedo vivir de la misma forma, pero tengo que entender que tengo que renovar
mi mente. Versículo 3 nos dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Qué tremendo. Necesitamos nosotros transformar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque no queremos ser el objeto del enojo de Dios. Queremos que Dios nos use. Debemos ponernos entonces pilas para transformar nuestras mentes. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Interesante. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Ahí era donde vivíamos, ahí era donde estábamos, en el reino de la oscuridad, donde Satanás nos decía qué es lo que teníamos que hacer, y nuestra naturaleza pecaminosa, que le encanta eso, se unía entonces y hacíamos lo que se nos viene, nos daba en gana. Pero ¿qué sucedió? El Señor nos rescató. De hecho, un rescate es pagado por un precio. Él pagó el precio por mi libertad. Que dice: me sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire, eso es un hecho que Dios hace por nosotros. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta de que aunque hemos sido nosotros trasladados, si no renovamos nuestra mente, vamos a seguir viviendo de la misma forma? Hay que renovar nuestra mente. Primera de Corintios 2:14 nos dice lo siguiente: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¡Wow! Pero los que no son espirituales, aquí está la cuestión, es que tal vez entramos, pero nos hemos quedado conformes y estamos estancados y no estamos madurando, no estamos creciendo. Por lo tanto, no somos ¿qué? No somos espirituales, somos más carnales que otra cosa. ¿Y cómo sé que soy carnal? Mire que lo que dice: porque no pueden percibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. ¡Wow! Por eso la importancia de nosotros congregarnos en una iglesia donde se nos enseñe a estudiar la palabra de Dios, donde se nos anime a vivir en santidad. Escuche, todo le suena ridículo. Ay, que eso de vivir en santidad, eso es cosa de la antigüedad. Le suena ridículo. ¿Por qué? Porque usted es carnal. Cuando alguien viene con alguna situación y empezamos a platicar y empiezo a mencionar yo la Biblia, como que ya no le gustó porque eso es ridículo. No, mejor que me hable un experto. Ok. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Ese es el problema, que no pueden entenderlo. ¿Por qué? Por su falta de espiritualidad, por su falta de madurez. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Qué tremendo. Yo quiero ser espiritual porque yo quiero entender lo que el Espíritu quiere decir. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Él es el que ahora quiere dirigir nuestras vidas. Él es el que quiere
transformarnos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Juan 17:17, por si no lo ha entendido, que dice: el Señor Jesús oró: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es ¿qué? Verdad. Le dije desde el principio que si yo creo una verdad, mire, una vez escuché esto y me sonó medio loco, pero tiene mucho sentido. La mentira es tan buena como la verdad. No es que sea verdad, pero es buena como la verdad, siempre y cuando hay alguien que la crea. Cuando lo oí me sonó medio raro eso, pero tiene mucha razón. Hazlos santos, dice Cristo, con tu verdad. ¿Con cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la Biblia es absoluta, es la verdad, no hay otra. Enséñales tu palabra, por si no le agarramos la onda. Enséñales tu palabra. Mira la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios. Muchos de nosotros conocemos mucho chisme, conocemos muchas otras cosas, pero no sabemos o no conocemos la palabra de Dios. La cual es ¿qué? La cual es verdadera. Yo quiero decirle que la única manera de reemplazar el error de la forma de pensar como el mundo es reemplazarlo con la verdad de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente infalible de la verdad de Dios. Es su palabra revelada. Es la Biblia, que no le digan, que no le cuenten. Mucha gente predica el día de hoy, pero no predican de la Biblia, nunca abren la Biblia, no sacan la Biblia. Y no estoy hablando de sacarla literalmente, estoy hablando de hablar lo que la Biblia dice, no lo que yo creo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La verdad es que la transformación a través de mentes renovadas se produce cuando los creyentes se exponen a la palabra de Dios, a través de la exposición fiel de la palabra, semana tras semana, el estudio personal de la Biblia y el estudio bíblico en grupo nos ayuda a nosotros a poder cambiar, porque se acuerda, la Biblia dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? La verdad os hará libre. Por eso nunca me voy a cansar de decirle lo que la Biblia dice, porque esa es la verdad. No lo que un fulano o un sutano diga, porque tiene un PhD, porque tiene un máster por acá y porque... no. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Punto número 1. Cristo Jesús es nuestra fuente de vida. Tenemos que llegar a entender esa verdad, que es Jesús la fuente de nuestra vida. Sin Jesús estamos muertos, estamos perdidos, estamos sin ninguna esperanza. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, leemos lo siguiente: mi antiguo yo, Pablo hablando, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va de nuevo. Mi antiguo yo, el que vivía de acuerdo
al diablo, de acuerdo a las filosofías huecas, de acuerdo a las mentiras que había creído. ¿Ha sido qué? Ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, ¿escuchó? Así que vivo, o sea, es que yo entregué mi vida a Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, entonces ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes? Porque no he transformado mi mente. Dice, vivo o en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Y me encanta. Yo no sé si usted ha visto esos programas de televisión donde llega un señor a rescatar un restaurante porque están haciendo tan mal. Y me llega por esta razón. Siempre va con el dueño. Y lo primero que le pregunta: ¿quieres tener éxito en este restaurante? Sí. Ok. ¿Confías en mí? Porque si no confía en él, ¿para qué ni se mete? ¿Para qué se va a meter? Porque, mire, es interesante porque si la persona, la dueña del restaurante, sigue pensando que lo que ella o él está haciendo es la verdad, es lo que puede traerle el éxito, ¿para qué necesita este otro hombre? La verdad es que llamaron a este hombre porque se dieron cuenta que necesitan de la ayuda de ese hombre. Cristianos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón porque nos dimos cuenta que sin Cristo hicimos un desastre de nuestras vidas. Mas sin embargo, todavía queremos nosotros opinar y decir: no, pero Jesús, no importa lo que la Biblia dice, lo que tú digas, yo creo que esto, no, y así no se puede trabajar. Y qué excelente cuando el dueño del restaurante confía en este hombre. Y esto es lo que confianza quiere decir. Mire, porque muchas veces nosotros decimos, yo confío. Cuando usted confía, cuando estos dueños del restaurante confían en el hombre, ellos se van a su casa y dejan a este hombre hacer lo que tenga que hacer en ese restaurante. Y este hombre lo transforma. A tal grado que cuando llega esta persona, la dueña, y le enseñan, ¿qué es lo primero que todos dicen? ¡Wow! Y lloran. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Ya no es la misma cosa. Es otro restaurante, la misma localidad, pero es otro restaurante completamente. Así que ya no vivo yo. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos confiando en Jesús? ¿Es verdaderamente Él la fuente de nuestra vida? ¿O tenemos alguna otra fuente nosotros de vida? Muchos de nosotros vivimos para muchos placeres, pero no estamos viviendo para Cristo Jesús. Queremos que Dios nos use para transformar a otras personas, pero si yo no estoy siendo transformado, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser instrumento de transformación para otro? Número 2. Nuestra mente debe ser transformada. Mire, no es que tal vez, no, debe. Nuestra mente debe ser transformada. Filipenses 1:20-21. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí
vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Hable con los creyentes del día de hoy. Ay, no, morir. Uy. Nadie se quiere morir. Cuando la Biblia nos dice que es ¿qué? Que es mejor. Ahora, ¿qué prefiere usted? Yo le digo a usted, mire, te voy a regalar un auto. ¿Esta chatarra o esto que es mejor? ¿Cuál prefiere? El mejor. Porque entonces en las cosas espirituales no agarramos la onda. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente no ha sido transformada. No está siendo transformada. Para poder entender, Pablo aquí está preso. Y no solamente está preso en una cárcel, en un calabozo. Está encadenado con el guardia que lo está cuidando. Muchos de nosotros sí nos portamos bien cuando todo está bien, pero cuando viene algún tipo de presión a nuestra vida, entonces ya la cosa cambia. Pero me encanta, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré ¿qué? Seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Mire, porque al final de los tiempos, esto es lo que va, el gran trono blanco, el juicio. Si mucha gente se confunde y cree que somos salvos, sí, pero vamos a ser juzgados. ¿Qué hiciste con esa salvación tan grande que Dios te otorgó? ¿Viviste tu vida para honrar a Cristo? De hecho, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Como Cristo. Deberíamos de parecernos a Cristo. Sea que yo viva o muera. O sea que no importa. Sea que yo viva o muera. Pues para mí, mire, llegar a este punto... Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Usted pregunte, hable ahora con los creyentes. ¿Quieren una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, una buena cuenta bancaria? ¿Y Cristo? No, nada. Wow. De hecho, ¿verdad? Hemos comprado la idea de que todos tenemos que ser prosperados. Todos tenemos que... Nos han vendido la idea esa. Y sí funciona la idea para aquel que la está predicando, porque ellos sí son millonarios. Pero el tonto que está creyendo esa mentira jamás sale de pobre. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Número 3. Aquellos que creyeron que yo nunca iba a predicar un mensaje de 45 minutos, ahí le va. Número 3. ¿Dónde encontramos nosotros consuelo, confianza e importancia? El mundo nos vende la idea, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales. Esa es una mentira, y si tú la creíste, por eso vas a pasar el resto de tu vida buscando esas cosas. ¿Dónde encontramos consuelo, confianza e importancia? Filipenses 3 del 2 al 9, y con esto vamos a terminar. Pero solo porque dije que con esto vamos a terminar no quiere decir que ya terminamos. Filipenses 2, aquellos que me conocen saben lo que estoy diciendo. Capítulo 3, versículos 2 al 9. Vámonos, recio. Cuídense de esos perros. Wow. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos.
Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Wow. Es que hay mucha gente que confía en otras cosas que no es Cristo. Hello. Y quiero que lo entiendan. De nuevo, no hemos sido renovados y no entendemos. Mucha gente se confunde y cree que cuando hablamos nosotros de santidad y permitirle al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, que dirija nuestras vidas, estamos agregando algo a la salvación. No, no, no. Eso es la salvación. Es permitirle, en el momento en que yo decido confiar en Jesús, es darle las riendas de mi vida a Él para que sea Él quien dirija, Él quien gobierne, Él quien decida. Me encanta. Cuídense de esos perros. ¿Cuáles perros? Todo aquel que va a venir a querer cambiar la verdad. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar esto de los falsos predicadores y falsos maestros y teologías medias raras? Siempre han habido. ¿Por qué razón? Porque Satanás sabe perfectamente, le dije que tenía mucho sentido, que si él te hace creer a ti una mentira como verdad, esa va a entrar a tu corazón y va a crear una convicción, una creencia firme. Y esa creencia firme te va a llevar a actuar de acuerdo a esa mentira que creíste. ¡Wow! Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Me encanta. ¿Cómo adoramos? A través del Espíritu. No me voy a meter en eso, pero mucha gente cree que está adorando a Dios y están bailando, igual que en una discoteca. Eso no es adorar a Dios. Ah, sí, es que David danzaba. Bueno, enséñame un video cómo danzaba David. No con ideas tuyas, enséñame. Mejor aún, muéstrame con tu forma de vivir que eres verdaderamente un creyente, un seguidor de Cristo Jesús. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en ¿qué? En lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Lo vimos. Nos agarró, nos rescató de la oscuridad, de la tiniebla, y nos trasladó ¿al qué? Al reino. Un reino es donde gobierna un rey. Cristo es el rey. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. No te estoy hablando de esfuerzos humanos, te estoy hablando de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y ahora permitirle a Él renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que entonces empecemos nosotros a inyectar a través de la lectura, de escuchar la palabra de Dios, de convivir, de permitirle al Espíritu Santo dirigir nuestras vidas, venir a transformar entonces nuevas o a crear nuevas convicciones en nuestra vida para actuar de acuerdo a esas convicciones. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Mire, es Pablo hablando. No estoy diciendo yo. Es Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Que dice Pablo, mire, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, estrictamente lo que la ley exigía. Soy un ciudadano de Israel.
de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. ¡Wow! Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ah, wow, 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 wow. Y aquí va, porque eso es lo que él creía. Él creía que haciendo estas cosas agradaba a Dios. Como muchos de nosotros hacemos cosas ahora pensando en que agradamos a Dios, pero no es cierto. No es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice? Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Wow. ¿Se da cuenta? Todo viene de nuevo a marcar ese punto y aparte, ese punto de separación. Cuando venimos a nacer de nuevo, algo tiene que cambiar. Versículo 8, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! En el estudio los días miércoles en casa, el estudio bíblico, estuvimos hablando acerca de la historia del Lázaro y el hombre rico. Y decíamos, interesante cómo Dios le da nombre al pobretón al que nadie lo voltea a ver, al que los perros llegan y lamen sus heridas, sus llagas. Le da nombre, lo conocemos como Lázaro. Pero aquel que vivió en todo lujo, no necesitaba absolutamente nada. Solamente nos dice que ¿qué? El hombre rico. No tiene nombre. Y cómo nos dimos cuenta que, mire, cuando nosotros optamos por ignorar la voz de Dios, cuando nosotros optamos por no hacerle caso a la verdad de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es endureciendo nuestros corazones. Y hay un peligro increíble. Lea la historia de Lázaro y el hombre rico. Un hombre que endureció su corazón. Y esto no pasa de la noche a la mañana, que no le digan, que no le cuenten. Esto es porque, como dijimos al principio, ¿verdad? Él empezó a permitir cositas pequeñas. Empezó a imitar las conductas y las malas costumbres de este mundo. Como aquellos, ¿verdad?, que están en la iglesia el día domingo, pero el día lunes postean algo ahí en Facebook con unas palabrotas que yo le digo no se atreverían a decirlas el día domingo en la iglesia. Salen ahí tomando licor, y tú dices, bueno, yo pensé que este era cristiano. Pero ¿qué dicen? Se excusan, ¿verdad? Ah, no, pero es que todo el mundo lo hace. Es una bebida social. Lo que vas haciendo es vas endureciendo tu corazón
Ese es el peligro. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer. ¿Conoces a Cristo Jesús? Y mire, yo sí, cuando yo hago la pregunta, ¿conoces a Cristo? Todo el mundo dice sí. Y entonces, ¿por qué no cambia tu vida? ¿Por qué sigues viviendo de la misma forma? No lo conoces. Wow. Conocer al Señor. Dice, por amor a Él, escúchalo, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Muchos no estamos interesados en conocer a Cristo. Estamos interesados, como Pablo anteriormente, en conocer la religión a la que me metí. Y hacemos todos los ritos habidos y por haber, pero no conocemos a Cristo. No hemos entrado en una intimidad con Jesús. No leemos la palabra, la cual puede, dice la Escritura, transformar nuestras vidas. Lo dejo con el versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. Me encanta. Y llegar a ser uno con Él. Mire, esta es la meta de cada uno de nosotros. Llegar a conocer a Cristo Jesús y llegar a ser uno con Él. Que dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pero esa fe necesita activarse, esa fe necesitamos ponerle pies. Esa fe se llama obediencia a la palabra escrita de Dios. Que Dios nos ayude a poder entender nosotros que Él es nuestra única fuente de vida, que nuestra mente tiene que ser transformada, y de la única forma que vamos a lograr hacerlo es escudriñando la palabra de Dios. Una iglesia sólida que cree en el predicar la palabra. Escuche, predicar la palabra, no otras ideas. Leer la palabra, no otros libros. Leer la palabra y cantar la palabra. Porque hay muchos cantos, ¿verdad?, que no hablan absolutamente nada de Dios ni de nada. ¡Ay, qué lindo canto! No está hablando absolutamente nada de Dios. Son cosas invaluables para ayudarnos a renovar nuestra mente. Y esto es lo interesante. Aquí no hay atajos. No hay una fórmula mágica para renovar nuestras mentes. Qué bonito sería, va, pasar aquí. Hermano, pase aquí al frente, le voy a dar un bibliazo y va a ver cómo usted renueva su mente. Y muchos queremos ese bibliazo. O muchos necesitan ese bibliazo, pero no va a renovar tu mente. La única forma que va a renovar tu mente, debemos llenar nuestras mentes, saturarlas con la palabra de Dios y ponerla en práctica, ponerla en obra. Entonces vamos a entender en realidad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte como una herramienta de transformación, pero necesitas primero renovar tu mente. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar.